alguien tiene que ser educado. Chicos, rápidamente los huesos de la cara y al final, si nos lleva bien el tiempo para revisar lo que es cráneo en su conjunto. En la cara hay huesos pares e impares. Ahí tengo los pares jóvenes. Por si acaso son dos hemimaxilares. Y ahí está la paridad, o sea, izquierdo y derecho. Igual aquí en la mandíbula, perdón, en los demás huesos. A la mandíbula también la consideran como hueso par, algunos textos, por la sínfisis que tiene en la región media. Por eso es que se habla de un detalle anatómico que se llama la sínfisis mentoniana. Luego está el mómer, y como les dije ayer, esto algunos lo consideran y otros. En posición anatómica, ya saben de dónde a dónde es la línea convencional para hablar del viscerocráneo. El hueso más medial que constituye el eje, obviamente óseo para los demás huesos de la cara, es el maxilar. Hemimaxilar, derecha e izquierda. El más medial de todos, el mómer, pero es adyacente, miren la posición anatómica, jóvenes, para que vean las articulaciones. Hueso malar o cigomático, o yugal también le llaman algunos. Luego, ¿qué tenemos? Dos huesos lacrimales o unguis. Lacrimales o unguis. Se ve ahí, lo que estoy señalando es la concha nasal inferior o cornete inferior. Ayer hemos hablado del superior y del medio. ¿Sí? Y el último de los huesos es la este es un corte o un esquema en vista sagital. Y específicamente estamos viendo de qué lado. El lado derecho, por tanto, esto es anterior, posterior, superior y anterior. ¿Qué superficie específicamente del viscerocráneo es? No estoy diciendo qué hueso, sino qué superficie. De la cara lateral de las fosas nasales. Y de anterior a posterior la conformación lateral de la nariz, ¿qué es esto? La apófisis o proceso frontal o ascendente del maxilar. Por detrás, o lacrimal. Seguimos. Hueso o cornete nasal inferior hacia atrás. Hueso o huesos palatinos, porque son dos, pero vean la configuración que tiene. Más hacia atrás, jóvenes, esto ya no es viscerocráneo, sino es parte de estenoides, la apófisis pterigoides, específicamente la cara interna de la posterigoides media. Y conformando la pared lateral, que estoy hablando ya prácticamente de cavidad nasal, están los dos cornetes a expensas de las masas laterales del dermoides. Concha nasal superior y media. Esto es parte del maxilar y esto es parte del palatino, sí. Pero ahí esta superficie, toda esta superficie es vertical y esta superficie es horizontal. ¿Me dejo entender? Es como una L. Y ahí tienen todos los huesos. Apura, pega yo triste. Me van a contar que se demoró despidiendo de ese no lo enamorada.
adyacente o parte de la conformante de la pared lateral de las cavidades orbitales malar o psicomática. Miren, el esquema es ilustrativo para poner en evidencia con quién se articula. ¿Qué hueso es? Con alguna superficie se va a articular de paladino. ¿Qué hueso es? Los huesos nasales o propios de la nariz, el más inferior de los cornetes. Y al final lo consideran algunos de estos, pero estos ya son huesos conformantes del oído medio. Solo vamos a revisar cuando hablemos específicamente de órganos de los sentidos. Igual o diferente, si es igual joven, si es articulados. Primer hueso. ¿Qué tipo de hueso es? Hueso neumático. ¿Sí? Esta es una posición anterolateral del maxilar. No está en posición anatómica. ¿Y qué partes componen este hueso maxilar? Linguado, predominantemente ocupado por el seno maxilar y adyacente o circundante a este cuerpo, que no se ve el seno ahí, sino que el seno es una porción medial que tiene varias apófisis. Apófisis frontal, apófisis cigomática, apófisis alveolar. La apófisis que se va a articular con la fosa cerebral o la articulación con la fosa cerebral. Y lo que ven acá con las luces es la apófisis palatina del maxilar. La conformación de su cuerpo o en caras en general. Esta es la cara externa. Digamos, la superficie en la cual se van a adherir o se van a insertar los diferentes músculos de la expresión facial. Y lo opuesto a esta cara, por supuesto, es la cara interna, que va a estar en relación con la superficie de las cavidades nasales. De bordes, un borde anterior, borde superior, borde inferior y borde posterior. Esto es, si es anterior, ¿esto con quién tiene relación? Es la escotadura nasal. Escotadura nasal. Y de ángulos, tiene dos superiores, inferiores, posteriores y las ramas. ¿Qué características tiene el cuerpo? Tiene una superficie anterior o externa, tiene una superficie subtemporal y tiene una superficie orbital y la otra es la nasal. Y esa nasal también le llama superficie media, que es esta. Y en esa superficie media, la estructura que sobremanera destaca en la conformación del maxilar es esto, cuyo orificio de entrada es el antro de Hickmori y es el seno maxilar. Pero este seno maxilar, cuando el hueso es individual, tiene este diámetro de apertura. Pero este hueso no es individual en cara, es de hecho que constituye el eje. Entonces, sobre este hueso se van a articular otros. ¿Y qué otros? En el borde superior de este orificio, que están las masas adenoidales. Y por tanto, al articularse en esa superficie las masas adenoidales respecto al maxilar, ¿qué hace? Disminuye el orificio de entrada. Hacia anterior, ¿con quién se articula este ángulo de Hickmori? Con otra superficie lacrimal o pubis. La superficie opuesta, la lámina vertical del palatino, y hacia abajo, con la concha nasal interior. Entonces, al articularse estas cuatro superficies de los cuatro huesos que les acabo de comentar, ¿qué hacen? A este ángulo de Hickmori o el orificio de entrada lo disminuye. No es así cuando digamos
ya está en articulación con los demás huesos. Salud. Listo, jóvenes, para completar la descripción, que llegas tarde y vienes a jorobar el tiempo todavía. A la siguiente maestra, ¿no? ¿Me escuchaste? Van, sigue. ¿Me escuchó? Ya. ¿Qué superficie es esta, Francés? Del maxilar. A ver. Muchacho, Yuna. ¿Qué superficie? Es el seno maxilar. No. De la descripción general. ¿Qué cara de los maxilares? Que si no nos ubicamos, chicos, por gusto de escribir. No. Brigitte. Interna o medial. Está en la pared lateral de las cavidades nasales. Si no se ubica, chicos, por gusto van a aprender de memoria. ¿Sí? Entonces les decía, para completar la descripción anatómica de la superficie o cara medial del maxilar, esto les acabo de escribir, el cuerpo, donde predomina el seno maxilar. Y para el seno maxilar específicamente, la forma que tiene, para el seno maxilar, ¿qué superficie es esta? Los senos maxilares están aquí, entonces la superficie también medial. O sea, tiene una cara lateral o externa. El seno maxilar. ¿Qué otros detalles hay acá, jóvenes? ¿Qué porción es esta de frontal? Que es la misma de esta. Del maxilar, perdón. Arlet fuerte, hija. No. ¿Cómo que no? El engreimiento prima en casi quiere primaria en la universidad, cónchale. Chicos, esta es la apófisis frontal o ascendente, cara externa. Y esta es la cara interna de esta misma superficie. ¿Sí? ¿Qué hay? Una y dos. Como dos crestas horizontales. Como si estuviesen segmentando a esta apófisis, pero medialmente. ¿Y para qué? Estas prominencias así, a la manera de crestas, y justamente se llaman crestas, es la cresta hemorroidal, perdón, la cresta conchalis inferior, o sea, constituye superficie articular específicamente para el borde superior del hueso o cornete nasal inferior. De aquí, otra superficie para la concha nasal inferior. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Todo esto es posición vertical. ¿Qué borde es esto? Borde posterior. Este es el borde anterior, que es lo mismo de acá. ¿Y esto? Esa porción del maxilar ya no tiene posición vertical. La posición de ese segmento del maxilar es así. Esto es lo que están viendo acá. Esto. Y después es así, jóvenes. El maxilar está así. Y esta superficie de mi mano tiene que articularse con la otra superficie del otro maxilar. ¿Me dejan entender? Entonces, esta es otra apófisis, pero de disposición horizontal. Esta es la apófisis palatina del maxilar. Ahora, si ustedes se proyectan jóvenes, yo les digo que estamos a este nivel de la raíz. ¿Sí? Pared lateral de las fosas nasales. ¿Y esto qué cosa es? Esto que es la fosa palatina maxilar.
Y en la exquisitez de la descripción de esta porción palatina que tiene el maxilar, tiene, chicos, miren así lo están mirando los. Tiene una cara superior y una cara inferior. La cara superior tiene las características de ser lisa, porque constituye el piso de las extremidades nasales. Y la otra cara, la inferior, ya no es lisa. Tiene una serie de irregularidades, rugosidades. ¿Para qué? Me vaya. Sí, es inserción de la aponeurosis de la boca, el techo de la cavidad bucal. O sea, la cara superior, piso de las paredes nasales. La cara inferior de la aposis palatina maxilar es la superficie del techo de la boca. Y esas irregularidades para la inserción desde la mucosa de la aponeurosis. O si no, ustedes pásense la lengua, háganse un barrido. ¿Es liso o tiene irregularidades? Tiene irregularidades. ¿Listo, jóvenes? Ahora, en la parte más medial, esta apófisis palatina tiene como una crestita. Y que esa crestita se hace prominente hacia adelante y después va a tener otra superficie en el borde posterior. ¿Para qué? Para articularse con la lámina horizontal del hueso palatino, otro de los huesos conformantes del piso del cráneo. ¿Listo, jóvenes? Y esta protrusión hacia adelante, conjuntamente con la participación del otro proceso palatino del maxilar, que hace? Recibe la denominación de la espina nasal anterior, que es lo mismo de acá. ¿Sí? Y entendemos conociendo lo que es la escotadura nasal. En esta cara externa, jóvenes, para terminar esta parte, aparte de la espina, aparte de la escotadura, ¿qué hay? Hay un reborde. ¿Qué es este borde, jóvenes? ¿Qué cosa es el reborde infraorbitario? Y por debajo de este reborde infraorbitario, ¿qué hay? Un agujero. Y que ese agujero tiene relación con esta otra estructura. Entonces, hasta aquí, así como lo ven ustedes, jóvenes, sin techo, para que sea entendible, es el surco infraorbitario. Y cuando este surco, digamos, es completado, tiene techo, o sea, tiene las cuatro paredes como un tubo, ya es el canal infraorbitario. ¿Y ese canal infraorbitario dónde termina? En el agujero infraorbitario. Y por ese agujero infraorbitario transcurre ¿qué? Papayita. Ayer les acabo de comentar, cuando ustedes ven un agujero, transitan arterias, venas. ¿Y qué denominación tienen esas arterias y venas? Ahora, que después les pregunto yo, rama de quién es, qué hace. ¿Sí? Por debajo de este agujero, jóvenes, ¿qué hay? Obviamente están las eminencias alveolares, pero ya en relación con la apófisis alveolar o procesos alveolares, o la ayuda alveolar. Y a nivel de estos jóvenes existe una prominencia, que es la prominencia canina y más hacia abajo la fosita nidriforme. Y esas superficies son para las sensaciones de qué? De los músculos de las mismas dimensiones. Músculos que están en el entorno o conformando los músculos del pterocarpus. El único músculo, dicho sea de paso, que contribuye al cierre y el responsable del ósculo es el auricular de los labios. Y los demás músculos que se ubican en el entorno superiores, inferiores o los ángulos de la boca hacen la apertura de los labios, los
separan bien superiormente, inferiormente, o traccionan el ángulo de boca lateralmente al cuerpo que hay. Esto es proceso o apófisis cigomático. El nombre lo dice. Si es proceso o apófisis cigomático, señorita Fred, ¿con quién cree usted que se va a articular? Yo le pregunto, ahora, porque se ponga, no se come chuca. ¿Perdón? Muy bien. Papayita es anatomía. Hueso cigomático. Hueso cigomático. Por tanto, en esta apófisis escribe un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. ¿Sí? Y hacia atrás, jóvenes, ¿qué es? Es el borde posterior del hueso maxilar. Y este borde posterior, jóvenes, para efectos de la descripción de una de las voces, cuando hablemos de cráneo en su conjunto, es la fosa pterigomaxilar. Y este borde posterior, ¿qué cosa constituye para la fosa pterigomaxilar? La pared o superficie anterior. ¿Qué más tiene este borde posterior? Una serie de fenestraciones que son los agujeros alveolares. El nombre dice agujeros alveolares. ¿Para qué? Chicos, los dientecitos tienen vida. Obviamente que sí. Tienen inervación, tienen drenaje venoso y tienen inflamación. ¿Y por dónde llegan esas estructuras? Se introducen por esos agujeros. Fundamentalmente para las piezas dentarias posteriores. Completamos el esquema. ¿Qué cara es esta del maxilar? La cara superior o cara orbitaria. ¿Y por qué se llama cara orbitaria? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta me va a responder si esa pared superior orbitaria tiene o no relación, señorita Carlet, con el seno maxilar. ¿Quién responde la primera? Yo recomiendo la primera para seguir avanzando. Chicos, se llama cara orbitaria porque constituye parte del piso o pared interior de la cavidad orbital. ¿Estamos? La respuesta. Se le acabó la pila. No. La pregunta que no pudo darle. Sí. Andrea. ¿No me escuchó? Estamos acá en la pantalla, ¿no? Sí, parecido. ¿Cómo te llamas? Camila. La pregunta que no pudo tu compañero. Martínez y Borrón. América. Ranchera. Larry. Mauricio. La cara anterior de la rama ascendente maxilar. Yo no estoy hablando de la rama ascendente, estoy hablando acá. Pero ¿qué explícate? La pregunta era si el seno maxilar. ¿Cuál? Es que yo escuché que la segunda pregunta era si el seno maxilar. Estás fuera de poco, muchacho. ¿Quieres 25-1? Velasco también. No se ubican, carajo. Bien, joven. Esto es vista
medial. Esto es vista lateral, externa o anterior, como quieran. Este es el techo o pared superior, ¿sí? Que es lo mismo que esto. Al inicio me dije que prácticamente todo el cuerpo del maxilar es ocupado por el seno maxilar. Por tanto, constituye ¿qué? La pared superior del seno maxilar. Ella acaba de comenzar con ella. Ya le dio nombre. Yo ya no sé si es que muy o mío. Sí, sí. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? A ver, pregunta entonces para ver si realmente están ligados. María, ¿y quién conforma y con quién tiene relación la pared inferior del seno maxilar? Muy bien, María, cavidad bucal. Por eso es que los dientólogos, cuando trabajan prótesis dental, poner piezas nuevas, con tornillos, etc., tienen que trabajar muy cuidadosamente para no lesionar esto, el piso del seno maxilar. Porque simplemente es una laminita milimétrica de hueso. ¿Es factible de que esto tenga procesos inflamatorios o infecciosos? Obviamente. Ahí están las clásicas sinusitis, que puede estar ocupada el seno maxilar, el seno frontal, etc. ¿Listo, jóvenes? Todo lo que les he dicho está acá. Ahora, ¿qué más hay en la cara medial? Aparte de estas celestes, aparte del seno. ¿Ven esto, jóvenes? Esa sombra oscurecida que está delimitado anteriormente por parte de la rama ascendente del maxilar o proceso frontal. ¿Lo ven? Esta sombra medio fuerte es parte conformante del surco lacrimal. Surco lacrimal. Y en la parte más superior, obviamente en relación aquí, jóvenes, esta otra cosita para el saco lacrimal. ¿Y dónde está la glándula lacrimal? ¿Dónde está la glándula lacrimal? Otro 25. Acá me encanta la glándula lacrimal. Y más allá, ¿dónde? Superolateral. La pregunta lógica va a ser: ¿y cómo las lágrimas llegan, pues, cómo van a moquear el 15 de julio? Ahora, este surco lacrimal, jóvenes, termina después en el meato nasal inferior, que es el orificio de drenaje del surco nasolacrimal. Obviamente, aquí no sirve la proyección de ubicaciones ahí, porque eso tiene que estar recubierto de mucosa, tejido blanco. La cara subtemporal ya se los comenté, jóvenes. Y este es un corte de esta región. Este es que esto es lateral, miren. Esto es parte del seno maxilar. Y esto es parte del trayecto por la transita
los agujeros que tienen borde posterior maxilar, por ahí están los nervios y los vasos, en el interior o el espesor del hueso. Entonces, hasta ahí la descripción de la apófisis frontal, del proceso cigomático. De la yuga ya se lo comenté, porque eso simplemente tienen fositas donde se incrustan los así. La asistencia que no tiene, ya no firma asistencia, pasará pero no firma asistencia. Pasa pero no firma asistencia, son mucho menos. Lo siento mucho, muchachos. Todos tenemos percance, yo también llego tarde, pero llego mi hora. Se va a preocupar en la alimentación, músculo, naranja. Primero es el estudio. ¿Qué falta de escribir, jóvenes, del maxilar? ¿O está todo? Si me dicen que está todo, obvio. Yufka, ¿qué falta? Falta, jóvenes, esto. Esta es una vista inferior, chicos. Así, la foto es acá abajo. ¿Sí? La foto se la toman así. ¿Y qué ven? Específicamente en maxilar, ¿qué van a ver? ¿Qué es eso? Sí, pero ¿qué tal? ¿Cómo se llama esa porción del hueso? La zona superior. La zona superior. El techo de la cavidad bucal. Está relacionado con la cavidad bucal, pero ¿qué parte del hueso es? La línea horizontal se describe en el paradigma. Apófisis palatina del maxilar. Y de la apófisis palatina del maxilar, ¿qué cara? Menestrecha, ¿no? ¿Perdón? La inferior, no si sabe, chiquita. Es la cara inferior o el techo de la cabeza. Debe ser parte solamente el techo de la cabeza. Rugoso, pues. ¿Sí? Inclusive, aparte de tener rugosidades, fenestraciones agujero palatino anterior o mayor. Y hacia atrás. Acá estamos palatinos. Y obviamente por ahí van a transcurrir igual. Vena, arteria, nervio. De la cara inferior del proceso palatino, con su articulación o sutura medial. Esto es inferior y esto superior. Lo que tienen que mirar no es solamente esto, porque miren, esto tiene diferente coloración, por tanto pertenece a otro hueso. Liso, se los digo. Ahí está la cresta de unión, como si digamos cuando en esta superficie ambas procesos paratinos se juntan, haces esto y terminan en la espina nasal anterior. Y si hay una espina nasal anterior, obvio tiene que haber otra espina nasal posterior que todavía no se las he comentado. Y no se las he comentado porque no lo forma exclusivamente la apófisis palatina del maxilar. Termina en la espina nasal anterior. ¿Y qué tiene esos jóvenes? Cuando se juntan estas dos superficies, dejan como una abertura en el centro. ¿Y esa abertura para qué es? Porque ahí se va a articular otra estructura ósea. Es uno de los bordes de qué hueso. Muy bien. Si estamos en el centro, jóvenes, y esto les he dicho que es el piso de la cavidad nasal, entonces lo que está en el centro
ya entra en la conclusión de lo que es septum o pared medial de las fosas nasales. ¿Listo, jóvenes? Ahora, esto es lo normal. Ustedes de repente habrán visto en foto, habrán visto en alguna amistad, vecino de barrio, etcétera, que los niños tienen alteraciones en el desarrollo normal de lo que es el paladar y en el labio, comprometiendo solamente el labio o también comprometiendo el estructura ósea, que se llama Maricel. El labio de El labio es una malformación. ¿Puede llegar a huesos? Sí puede llegar hasta huesos. Listo, entonces ahí lo tienes para que lo recuerden en posición anatómica al hueso maxilar. ¿Qué parte es? Esto es eso. Fuerte. El borde pituitario, no es borde pituitario. Yo no les he hecho texto. Cuando les diga eso, eso es borde. Superficie originaria de quién? Maxilar, no maxilar superior, esa es la aclaración ya, sí, es la cara originaria o cara superior. ¿Y qué es esto? A ver, Stephanie, Carolina, Martínez y Borrego. Aquí, chicos, también bien. Esta es la apófisis frontal del maxilar. Esto es el unguis y esto es el moides, el hueso que acabamos de revisar por receso cigomático del maxilar, hueso malar o cigomático. ¿Listo? ¿Qué cosa es? Estas son. Es el inicio del surco nasal. Respecto a la apófisis frontal del maxilar, antes se encuentra partecita. Y ahí está la conformación, conjuntamente con el borde anterior del hueso. Lugar diferente. ¿Sí? Esto es lo que hemos revisado. Parte de lo que hemos revisado. ¿Sí? Siguiente hueso es este. Hueso malar o cigomático. Es el hueso que tenemos más prominente en la región de la cara. Ahora uno dice que es el hueso más sólido en la estructura ósea de la cara. ¿De ahí lo tiene? Es el mismo huesito que han visto. No digan. Y si les pregunto, Camila, ¿el malar o cigomático es hueso impar? ¿O par? Par. Y si usted dice que es par, ¿esto es izquierdo o derecho? Lado izquierdo o derecho. Irme tú. ¿Cuál? Derecho. O sea, el hueso lo está mirando así. A América. Es derecho. ¿Te parece derecho? Bien.
A ver, ¿por qué es derecho camino? No sé si lo conoces. Dice que venía inspirada, señor Cordero. Y cuando te pregunten, vas a responder así. Chicos, es izquierdo, anterior, posterior, superior. ¿Sí? Por tanto, es un hueso que en su conformación general se describe ¿qué cara? Externa o superficial. Lo opuesto, la cara interna. Si es la cara externa, ¿con quién se articula? Músculos cigomáticos. Músculos cigomáticos. Dice vamos a cigomático. ¿Con quién se articula? Fuerte. Esta cara no tiene superficie articular, joven. Tiene cara. Voy a abrir las ventanas para visitar los número uno, ya estamos en el tercer piso. ¿Qué pasa, jóvenes? No tiene sentido de ubicación. Que lleva articulación confunde con articulación e inserción. Diferente fuese cuando lo sigue. ¿Se inserta alguna estructura? Ahí sí la respuesta es sí. Y si ustedes han leído por casualidad, jóvenes, alguno de los musculitos, por nombre nomás, constitutivos de la expresión facial, una de las superficies de inserción que tienen los músculos cigomáticos mayor y menor es ahí, en esa cara. Ahora, ¿se olvidarán cuando estudien músculos de la cara? Si ustedes lo leen así con amenidad, con ganas de anatomía, van a aprender. Si lo van a leer con susto, no quiero. No caminamos. Y ahí lo tienen, jóvenes. Cara externa y esta es la cara interna. Diferente. ¿Y por qué es diferente, jóvenes? Porque es plena conformación. Estamos acá, chicos. Hacia atrás, ¿qué hay? Hay fosas. Y por eso es así la conformación de este hueso. Para entrar en la conformación de las fosas. Y específicamente es una fosa temporal. Estamos yéndonos hacia atrás. Tiene esas caras y tiene proceso frontal, proceso temporal, proceso lateral, y este es el proceso que se va hacia adelante en relación, y esto es parte conformante de lo que es parte de la cara lateral de las fosas o cavidades orbitales. Entonces, ¿qué apófisis tiene? Apófisis superior, esta apófisis que tiene esta superficie así. ¿Por qué es así de empellado en estigmas? Porque se va a articular con el hueso frontal. Entonces el frontal a ese nivel, muy aparte de articularse con los huesos nasales, con la superficie de los muelles, se articula con este proceso. Luego, el posterior también tiene las mismas características, pero se va a articular con, estamos acá, chicos, con la apófisis cigomática del temporal. Y ya entraré en la conformación de esto que se llama el arco cigomático. Porque tiene el proceso frontal del cigomático y tiene el proceso cigomático del temporal.
Luego, tiene una apófisis inferior y la otra anterior. Estos van a ver, se van a articular con esto el maxilar. Ahora, de bordes, borde antero superior, esto va a estar en relación con la superficie de la cavidad originaria, como se lo comenté. Tiene el borde postero superior, que va a conformar para la realización de la fascia temporal, en relación con la fosa temporal acá arriba, por encima del arco cigomático, y en relación específicamente con la escama del temporal. La anteroinferior, que se va a articular con el hueso maxilar, y después está la posteroinferior, y ese constituye superficie de inserción para fundamentalmente parte del músculo macetero, este músculo que tenemos a este nivel. Uno de los músculos conformantes de la masticación, y que obviamente va a hacer trabajar a la respiración temporomandibular. Siguiente hueso. Huesos. Le llaman huesos propios de la nariz. Y son dos, uno que corren a su hueso. ¿Dónde están los huesos que hemos revisado, jóvenes? En el naricito maxilar. Y esta es la hernia maxila del lado izquierdo. Hueso cigomático ovalar. Y este es el más anterior del víscero. Es un hueso plano. Y si es un hueso plano, tiene caras. De la cara externa o superficial. Y ahí se va a ver pues, el tejido blando que hay en el puente o dorso de la nariz. Y esta es la cara opuesta, la cara interna. Que va a estar en relación con quién? Con la parte más superior de las cavidades. Y si es plano, ¿qué más tiene? Tiene un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde lateral o externo. Pregunta, ¿cuál de estos 4 bordes se articula? Hemos dicho que son 2 nasales. ¿Sí? ¿Cuál de estos bordes se articula con el otro nasal? Mauricio. Anterior. Es así, perdón. Así como. Y la característica que tiene, perdón, el borde anterior, jóvenes, es más grueso, que es sólido, y a medida que el hueso va en dirección al borde lateral, como que el hueso se retrasa. Entonces, esa es la parte más medial que tiene el o los huesos nasales. Ahora, ¿con quién se articula el borde superior? Vemos una característica denteada tan igual como hemos comentado para la apófisis frontal del maxilar, tan igual como la apófisis superior o frontal del cigomático. Bueno, estamos acá. ¿Con quién se articula? Con la porción frontal o apófisis nasal, perdón, que tiene frontal. El borde inferior, ¿con quién se articula? ¿Con quién, María Izquierda? Te doy premio al teórico, con llamadita docente, si que no también. Y si no me respondes a mí, lo llamo para que te responda. ¿Perdón? Vale, chica. No tiene otra superficie articular. Obviamente se articula o se la adhiere, ¿no? Porque no es articulación entre hueso y cartílago lateral de la nariz. Cartílago lateral de la nariz. Lateralmente, igual. Parte del maxilar y parte del cartílago.
medianamente lo comenté. Anteriormente también está el descanso. ¿Listo, jóvenes? Más detalles anatómicos. Hacia afuera simplemente un agujero para que entre estructura vascular con el uso. Internamente, jóvenes, sí hay surcos totalmente diferentes a la cabeza, porque por ahí van a transcurrir también estructura de la misma características. Ahora, esto tiene recubierta de tejido mucoso, mientras que la cara anterior externa no, porque el tejido blanco de la cara no. Que va a estar un poco próximo a este nivel. Siguiente de huesos jóvenes. Bien, acabamos de hablar de esto. De los huesos nasales, la apófisis frontal del maxilar, hueso lacrimal o unguis. Y si hacemos la proyección de ubicación y conformación de este hueso respecto a lo que es cavidades nasales y cavidad orbital, ¿tiene o no tiene relación? Levante la mano que quiero responder. A ver, un candidato más. ¿Alguien más desea participar? A ver, muchachos. Cuando hemos hablado del amplio gismoris, te dije que el amplio gismoris es amplio cuando se habla del hueso individual, pero cuando ya están articulados, es decir, en el extremo superior se articulan en unos. ¿Sí? Ya. Pero respecto a lo que les he comentado, ahí estamos. Todo esto se llama cavidad orbital. Esta superficie específicamente, no estoy hablando solamente del unguis, la superficie, ¿qué constituye para la cavidad orbital? Pared medial. ¿Sí? Pared medial. ¿Y qué tiene usted en la cara opuesta de esto, Diana? La otra parte. La cara opuesta, sí, en la cara opuesta. Fosas nasales. Las fosas nasales. Fosas nasales. Chicos, si se ubican, bien. Yo lo estoy ubicando. Si no quieren aprender, ya es problema de cada uno. Por tanto, chicos, de la descripción del hueso lacrimal o unguis, ¿qué cara es esta, cabezas? Lateral o externa. Y la otra cara es la cara interna o medial. ¿Hay diferencias en cuanto a su superficie? Sí. Superficie lisa. Mientras que la otra cara es diferente, no es lisa. ¿Y por qué no es lisa? Cuando dicen cara opuesta, yo entendía al que está enfrente, o sea, que está por acá. Que dije, ah, pues, que así es cara acá. Ay,
se seque, ya que dije si vamos a producir. Y acá, ya hoy de A ver qué se pasó. ¿Qué hay acá? Acá hay. no porque nada. Acá no hay nada, firme. Me vas a hacer factura de todo, porque no te está poniendo en la zona, ¿ya? Las origas. Sí, pero voy a lugar a tabletas. A ver, chicos, ¿y por qué quieren ustedes que la otra cara que no se ve acá, que es la cara interna medial de este hueso, no tiene las mismas características de superficie vista? ¿Por qué? Unas otras cosas tienen. Porque hay varias. Mariliero, ¿tú qué estás lúcida? Por hoy día. La mucosa. Aparte, ya es una razón, sí, porque tiene que estar cubierta de mucosa porque está la nariz. Acá no hay mucosa. Otra. Lo que dice es válido, pero hay otra más. Eso es desde el punto de vista histológico, pero desde el punto de vista anatómico. Quien tenga respuesta que levante la mano. Claudia. Vasculares, ya te lo acepto, pero eso ya es vascular, anatomía. No está mal lo que dicen, pero falta lo contundente. Lo que les falta, chicos, bien. ¿Tiene calidad de aire? No. Eso sí no. Es una incoherencia. Chicos, ¿qué hay pues a esta altura? Y empieza el conducto nasolacrimal. ¿Sí? Pero lo que dice Maricielo, ¿tiene mucosa? Sí. Hay surcos para canal, para arterias, vasos, nervios también. Seguimos. Entonces, estoy ubicado en relación a dos cavidades. Pared medial de la órbita, o cavidad orbitaria, y pared lateral de las cavidades. Cara externa. Tiene un borde anterior, un borde posterior, superior e interior. Y esta cara externa como que es dividida por esto, por la cresta que tiene el humus y que termina en un ganchito. ¿Y ese ganchito tiene importancia anatómica? Sí. Luego lo vemos. Listo, jóvenes. Lo que han visto es esto. ¿Sí? La cara externa y esta es la cara interna. En relación con la cavidad orbitaria, en relación con las cavidades nasales. Aquí está el surco lacrimal. Y aquí hay una superficie que es un canal vertical, por donde van a transitar estructuras neurovasculares. Borde superior, posterior, anterior e inferior. Y aquí está el gancho crucial. Y en este gancho joven se va a insertar un tendoncito de un músculo que es auxiliar al auricular de los párpados, que es el músculo de Hornberg. Y se dice que este músculo de Hornberg contribuye al trabajo de las carúnculas lacrimales que los tenemos en el ángulo medial de ambos ojos, para que, digamos, disculpen la expresión, absorban, chupen las lágrimas y después lo lleven al conducto nasolacrimal y después al meato, y a través del meato a la nariz. ¿Listo, jóvenes? Este borde superior que se articula con el frontal. El borde inferior que se articula contribuye a la conformación con la concha nasal específicamente inferior. El borde anterior que se articula con el proceso frontal del maxilar, y este se va a articular con la lámina papilácea de ¿sí? Seguimos. Lo mismo que les he comentado hasta acá, chicos. Esta es la cara
externa o en relación con la cavidad orbitaria, y aquí es ubicado el surco lacrimal. Lo mismo, superior, anterior, posterior e inferior. La lámina papilar hacia los monos. Siguiente hueso. Estamos dejando para después revisar este otro huesito que es el hueso unguis o lacrimal. ¿Qué hueso es? Hueso palatino. Es un hueso de características planas, fundamentalmente su lámina vertical es plana. Y es un hueso de características con láminas, dos láminas corticales y tejido esponjoso en su porción o lámina horizontal. Y si les digo a priori, papayita, pues la respuesta no tiene, simplemente tienen que mirar el esquema y tener la memoria fotográfica respectiva. Superiormente, ¿con quién se articula? Con parte del cuerpo de los senoides, y hacia adelante, que no se ve acá, con parte de la cavidad orbitaria, lo que viene su apófisis orbitaria. ¿Con quién se articula? Posteriormente, con el borde anterior de ambas superficies de las apófisis pterigoides, tanto medial como lateral, y específicamente esta porción del palatino se llama el proceso viárico, que es la unión más sólida que tiene el palatino con las apófisis pterigoides. Hacia adelante, ¿con quién se articula? Con el extremo posterior de la concha nasal inferior. Y medialmente, ¿con quién se articula? Anteriormente, ¿con quién se articula? Posteriormente, esta lámina horizontal, ¿con quién se articula? A ver, ¿quién me responde estas tres últimas superficies? Y mientras van especulando la respuesta, ¿qué es esto para la cavidad nasal? El piso. Piso. Por tanto, completamos ahora, jóvenes. Antes les dije que la cara superior del proceso palatino del maxilar es el piso de la cavidad nasal, pero no solamente ese hueso, sino también la cara superior de la lámina horizontal del palatino, que es la otra superficie. E inferiormente, la cara inferior del proceso palatino del maxilar y la cara inferior de la lámina horizontal del palatino, ambas constituyen el techo de la cavidad bucal, pero desde el punto de vista óseo, y a eso se le llama el paladar duro, porque también el techo de la cavidad bucal tiene una porción blanda que es el paladar blando. Ya, ¿con quién se articula? Esto ya lo hemos comentado de la lámina horizontal, pero falta la articulación de la lámina horizontal. Anteriormente, ¿con quién? María Gil. Con el maxilar. Es el borde posterior de la lámina o proceso palatino del maxilar. ¿Sí? Medialmente, María Gil, esta superficie. Medial. Sí, el medial de mujer. El palatino es así. El palatino sí es así. Estamos en la pared lateral y piso de las cavidades nasales. La lámina vertical es lateral para las cavidades nasales. Y la lámina horizontal, así, como una L, invertida. Es parte del piso de la cavidad nasal y el techo de la cavidad bucal. Con el otro palatino. Muy bien, mujer. Con el otro proceso de las mismas características del palatino contralateral. ¿Difícil? Y el borde posterior mariciano, casi todo el premio. Naranjas. El borde posterior de la lámina horizontal del palatino es libre. Ahí se insertar los músculos constitutivos del paladar blanco. ¿Sí? Que terminan. Uno de los componentes es la úvula o campanilla para que se ubiquen, así le dicen las bolitas. ¿Sí? El borde posterior de las apófisis pterigoides sí se articula con
No, perdón, el borde anterior de los posteriores sí se articula con el borde posterior de la lámina o la conjunción entre la lámina vertical y de la lámina horizontal del palatino. Ahí es el palatino, jóvenes. ¿Qué partes tiene? Ya se los dije. ¿Qué partes? Me canso. ¿Qué parte del palatino, jóvenes? La cosa que tienen ahí, no pueden plagiar, carajo. La lámina vertical del palatino. Tiene una apófisis o borde superior, un borde inferior, una cara externa, una cara interna, la lámina horizontal que tiene un borde adherente a la lámina vertical, otro borde medial que se va a articular con la lámina horizontal del otro palatino, tiene una cara superior, cara inferior, borde anterior y borde posterior. Pregunto, ¿cuál de estas caras, tanto de la lámina vertical como de la lámina horizontal, tiene relación con las cavidades nasales? Si quiere responder, te levanto la mano. Concha, tú no te casas, vas a tener dos esposas para que yo viva. Dos estoy un charapo o un colocho. ¿Alguien? Si tú misma examinas tu respuesta, está la respuesta. Tu respuesta ya tienes la solución. 5, 4. A ver, Camila. Me tengo un ratito. Cara interna. ¿De quién? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Cara interna, sí. ¿Estamos? ¿Es así? Así lo estoy viendo. Externo, interno. Cara mediana interna con la pared lateral de las fosa nasales. ¿Y qué más? Cara superior de la lámina horizontal, que es el piso de la cavidad. ¿Difícil? Chicos, ¿difícil? Tienen que ubicarse. Ahí está, jóvenes, los dos palatinos. Amiguis. Pues por tanto, a ver. ¿Qué borde es este? ¿Qué borde es este? Miren, ubíquense. La lámina es así, vertical, la otra es así. ¿Qué borde es este? De el palatino. Borde anterior. Lateral, anterior. ¿Alguien más? Posterior. Chicos, no existe borde lateral. Es cara lateral o externa y cara medial o interna. El hueso lo están mirando así. Este hueso. ¿Sí? Por tanto, eso es cara medial. ¿Viste? Y obviamente por la posición no se puede identificar en el esquema. Y está la cara externa. ¿Y esto?
Entonces esto lo estamos mirando así. La foto es detrás de la región posterior. Lo estamos mirando de atrás hacia adelante. Por tanto, es el borde posterior. ¿Y por qué es el borde posterior? Les acabo de decir antes, en la conjunción de la lámina vertical con la lámina horizontal, aquí el proceso piramidal, que se va a articular con las apófisis pterigoides, específicamente su superficie anterior de las apófisis. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué detalles más en la cara medial? Lo mismo que hemos comentado, chicos, de crestas en la apófisis frontal del maxilar, pero ya no para ni el cornete medio ni el superior. Y aquí estamos para la cresta, para el cornete nasal inferior y específicamente para el extremo posterior de ese hueso. Y si no los ubico, perdón, esto. Esa superficie tiene relación con esto. ¿Listo? En la parte más superior de la lámina vertical hay dos procesos. Uno, que es el proceso estenoidal, sino proceso estenoidal que se va a articular con parte del cuerpo de estenoides. Y este es el proceso orbital, que se va a articular o va a entrar en la conformación de la cavidad orbitaria. Y entre ambos procesos que hay, acá se ve mejor. La escotadura palatina. Y ustedes que esta escotadura palatina en el hueso individual se ve así, pero cuando ya viene la articulación con los otros huesos, esto se cierra. ¿Me dejo entender? Ya deja de ser escotadura, se convierte en agujero palatino. Y como se articula con el esfenoide, se llama agujero esfenopalatino. ¿Qué va a poner en relación quién? Con estructura neurovascular y también con la fosa pteriomaxilar y con las cavidades nasales. Veis lateral. ¿Listo, jóvenes? Lo mismo que les he comentado esta cara. Esta es la cara, la foto es así del palatino. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahí fue la cresta que les comenté. Esto es anterior, esto es posterior. La escotadura que les comenté. El proceso apófisis estenoidal y el proceso orbital. Esta es una vista posterior, lo mismo que les he mostrado antes. Igual está la escotadura, el proceso estenoidal y el proceso orbital. Igual o diferente. Es lo mismo, pero para adaptar aquí, poner en evidencia aquí la proyección de la ubicación de los meatos en relación con los diferentes senos. Por encima de la cresta conchalis, o sea, para la concha nasal inferior, va a estar el meato medio y por debajo del meato nasal. La proyección, digo, porque todavía acá falta tejido blando, la recubierta de tejido mucoso. Ahora, en la cara externa, opuesta a esta, es de la cara, ¿qué hay? Como si estuviese separada, dice, superficies articulares de una superficie no articular. ¿Y para qué? ¿Qué es esto? Es lo mismo que esto. La escotadura. ¿Y qué transita por la escotadura? Hasta ahí escotadura, pero después ya ese agujero, ¿qué transita por ahí? Vasos, arterias, nervios, y si es lateral, pone en comunicación con la fosa pteriomaxilar hacia afuera. Chicos, en la descripción, y ustedes cuando lean inclusive tienen que imaginarse, pues, ser proyectivos. Su mente tiene que estar en 3D. Y tienen ustedes en el aspecto informático atlas en 3D para que se ubiquen. Lo mismo, chicos. Proceso piramidal, ya se los comenté para aquí, la cara media, y aquí está mejor explicado las superficies del borde superior, de la apófisis,
esfenoidal porque se articula con el cuerpo de las fenoides. Y esto es la apófisis orbital. Lo mismo. En mayor esquema lo que les comento. Esto se va a articular con el seno o el antro de Higgs-Mori para disminuir su diámetro de entrada. Y esto se va a articular con relación con la fosa estérico-paterna. Siguiente hueso, jóvenes. ¿Qué ven ahí? Solamente están viendo una porción con la concha nasal inferior de la extremidad anterior. ¿Sí? Por tanto, aquí están viendo chicos en el esquema prácticamente la mitad de una cavidad nasal y la parte más anterior de la otra cavidad nasal. No sé si me dejo entender. ¿Qué es esto? La lámina vertical del etmoides. Bon. Y si usted me comenta así, señorita Brigitte, ¿qué cosa constituye desde el punto de vista óseo en la conformación de las cavidades nasales? Pared medial, septum. ¿Sí? Entonces es el septum, esta superficie para la cavidad nasal izquierda. ¿Listo? Ya es la otra pared de la cavidad nasal derecha. Como ya están viendo la porción ascendente del maxilar. ¿Me da cuenta entender? Por eso esto está adherido a la pared lateral, según el esquema, de la cavidad nasal derecha. Falta la otra pared lateral de la fosa nasal izquierda. ¿Sí? No son imaginativos. Seguimos. Ahí está. Esa es la ubicación que tiene el corneto de concha nasal. Algunos dicen que es un hueso plano, otros dicen que tiene forma piramidal. ¿Qué cara es esta de la concha? ¿Qué cara es Carolina Estefani Martínez y Borrón? Lateral. América. Camila, no llores, Camila. Es prematuro para llorar, tiene que estar un examen. Falta presencia del profesor. ¿Qué parece? Chicos, en la pared de su superficie medial de la concha nasal. Correcto. Pero es para efectos de la descripción de la cavidad nasal, constituye parte de la pared lateral. ¿Estamos? Estas son las conchas, las tres conchas, superior, medio. Subito, Claudia, despierta. ¿Qué es esto? A ver, Claudia. Agujero que no para ti. Ahí está articulado con el esfenoide. Perdón, esfenoide, disculpe. Y lo convierto en agujero. Como simple hueso se llama escotadura. Pero como ya se articula, agujerito. Completaba todo su círculo con linfos. ¿Qué cara es esta? De la cara interna. Y esta es la cara externa. ¿Sí? Tiene un extremo anterior, un extremo posterior, una apófisis etmoidal, una apófisis etmoidal. Obvio, dice que se va a articular con algunas superficies etmoides y que se va a articular con el hueso lacrimal. Y este borde inferior es libre. Y de la cara externa. Y este es
La cara medial que tiene el maxilar para disminuir el diámetro de entrada que tiene el antro de Hicks, muere en la parte inferior. ¿Listo? La extremidad para el maxilar. No creo que amerite describirlos, si no, no va a quitar el tiempo para hablar de cráneo en su conjunto. Monga, hueso impar, plano, por tanto tiene una cara, dependiendo como lo miren, pero este es definitivamente este es anterior y este es posterior, por tanto es la cara derecha, la otra la cara izquierda, borde superior, borde anterior, borde inferior y borde posterior. La característica de este borde superior es que tiene una abertura así. ¿Y para quién? Esto se va a articular, jóvenes, con el pico o rostro del esfenoides. Ahí se ven las frases. Pico o rostro del esfenoides. ¿Y este borde anterior con qué se articula? La mitad superior se va a articular con la lámina perpendicular del esfenoides y la mitad inferior con el cartílago septal. Esta cara inferior o ese borde inferior, perdón, con qué se articula. Prendan el cabello. ¿Con quién se articula? El borde inferior, o no se articula con nadie. Respuesta, joven. María Diego. Brigitte. Lámina horizontal. Les dije, jóvenes, que la lámina horizontal o proceso palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino, ¿qué hacen? Hacen esto, ¿no? Como una crestita. ¿Se los dije? Y en esa crestita, me canso, chicos, se va a articular este borde. ¿Sí? En toda la extensión, desde la espina nasal anterior hasta la espina nasal posterior. ¿Y este borde? Que es el posterior. ¿Con quién se articula? Para que capaz que después. ¿Con quién se articula? Chicos, ¿con quién? ¿Con? Con el esfenoides. Hablé con quién se articula. María, ¿con quién se articula? Con ninguno de ellos. Cero lo va a poner en su teoría. Sí, chicos, no se articula con nadie. Es un borde libre. Y es un borde libre para formar ¿qué? La parte medial de las coanas, que es el orificio más posterior que tienen las cavidades nasales, para ya después entrar en lo que es la configuración de la laringe. Creo que tiene un esquema por ahí. A ver, no tengo. A ver, no tengo. ¿Quieren que revise este hueso o vamos a base del cráneo? Decidan ustedes. ¿30 segundos porque deciden? Delegado. Voy a hacer eso. Ni modo de que te hagas pichadito, muchacho. Estos son con los lápices prematuros. ¿Yo también? Deciden. Nos queda 14 minutos. A ver, ¿quién va a decidir el francés? A pesar de que llega tarde.
Ramsés Mancía, ¿desea usted que revise mandíbula u obviamos mandíbula? Velasco, calla boca tú. O desea que obviemos y lo revisen ustedes y pasamos a base de cráneo. Pasamos, ya me voy. Ya chicos, este hueso no tiene mucha dificultad. Primero que es un hueso plano, son dos mitades. ¿Sí? Son dos mitades y acá está, ven unos extremos aquí, sínfisis mentoniana. Y cuando le dicen después darle para acá, eso se llama la eminencia mentoniana. Y en la parte más, tiene una cara anterior y una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Donde más detalles anatómicos tiene en la cara posterior. Que hay apófisis, que relaciona la inserción del músculo, hay fosas. Para alojar o proteger la glándula sublingual submaxilar, hay un agujero que empieza acá como punto anatómico de referencia, que es el spine sticks, y después viene el agujero dentario inferior o canal. Este, obviamente en el espesor del hueso. Tiene una tuberosidad masentérica, obviamente si dice tuberosidad masentérica, ¿verdad? Pues una de las superficies de inserción que tiene el músculo masentérico, y específicamente la inserción de término. Pero me pidieron, ahora, ¿tiene superficie articular? Sí, tiene una superficie articular importante, jóvenes, que es el cóndilo de la para la otra superficie articular que está en la cara inferior, que es temporal. Lo que viene con la revisión prácticamente es una recopilación, como un resumen de los huesos del cráneo, o del neurocráneo y del viscerocráneo. Y ahí lo tienen. ¿De qué cavidades o fosas describimos en lo que es cráneo en su conjunto? Describimos fosas exocranealmente y también fosas endocranealmente. Y los detalles endocraneales están pues obviamente en la base del cráneo cuando se hace ese corte desprendiendo esto que es la alopecia. Externamente, ¿qué cavidades o fosas identificamos? Si es en posición anatómica, papaya y cavidad bucal. Parte de la cavidad bucal ya se les he comentado, paladar óseo, paladar duro. Gran parte de la nariz también se les he comentado, que se hablaba así, con calmita, dosificado, la pared lateral y piso, y también la pared central. Necesito repetirlos otra vez, naranjas. De la cavidad originaria también se los he comentado. Les he hablado de la pared superior cuando hemos hablado de la porción horizontal del frontal. El piso, les he hablado de la porción orbitaria del maxilar. La pared de lo que arriba ahí es la porción frontal del maxilar. ¿Qué falta entonces? La superficie externa. Exocranealmente. Esto también está en relación con la base del cráneo endocraneal. ¿De qué más? Los acá tienen una vista anterior, una vista inferior de todo lo que es el viscerocráneo, pero aquí, ojo, para hablar del viscerocráneo, se desinserta la mandíbula. Y dicho sea de paso, es el único hueso móvil que tiene el macizo cráneo. Los demás naranjas. Y naranjas significan no. ¿Listo? ¿Qué borde es este del Wagner? Meritiel. Posterior. Y estos son las cabanas, ¿no? Este es lo más posterior de las cavidades nasales.
Lateralmente, jóvenes, para desprender la calota, se traza una línea convencional de las eminencias frontales hasta la protuberancia occipital externa. Se desprende todo esto, pero antes de desprenderla, ¿qué vemos acá? Fosa temporal, cuyo límite inferior virtual es la apófisis cigomática. Por debajo de la apófisis cigomática, la fosa infratemporal. ¿Ven esta proyección? Así en el fondito. Así, en el fondito de esa región lateral. ¿Qué hay, jóvenes? La fosa pterinomaxilar. Fosa pterinomaxilar. Les he dicho en el fondito, o sea, es más medial de la estructura ósea craneal. ¿Listo? Desprendo la calota. ¿Qué superficie se extrae de la calota? La cara endocraneal. Más anterior, imagínense ustedes, está en la parte más inferior del frontal, la apófisis cristal. Seguimos el recorrido, obviamente el recorrido así, ¿no es cierto? Pero lo estamos viendo así, con la calota así. ¿Qué cosa? Si ya los he revisado, de hecho es una recopilación. De hecho está ahí, en relación a los fundales, la parietal y también parte occipital. ¿Se llama? Surco del seno sagital. Y dependiendo de la ubicación superior, acá ya es inferior. Y en la base del cráneo endocraneal. Base del cráneo endocraneal. ¿Cómo se debe estudiar estas cosas? Dicho sea, de primera intención, hay tres cosas. Y miren ustedes, me canso. El corte es así. Y la posición del cráneo es así. La región frontal es más superior y la región occipital es más baja. No está en un solo plano. Está así. ¿Estamos? Entonces, si yo hablo de cosas, chicos, obviamente acá están las cosas. Fosa craneal anterior, media y la posterior. Por lo que les acabo de comentar, entonces la fosa craneal anterior, ¿cómo es la ubicación en altura respecto a la fosa craneal posterior? La fosa craneal anterior es más superior y la fosa craneal posterior es más inferior. ¿Qué más debe revisarse en la descripción general de cosas? Lo puedo repetir, anterior, media y posterior. ¿Cómo están delimitadas estas cosas? Y luego, ¿qué estructuras óseas están comprometidas en la conformación de estas cosas? ¿Y qué más? ¿Qué detalles anatómicos tiene cada una de estas cosas? Empecemos por los límites. Respecto a lo que es fosa craneal anterior, el límite anterior, ¿qué lo constituye? La superficie endocraneana del frontal. ¿Sí? Y el límite posterior. Dice la descripción, el borde libre de las alas menores del esfenoides. ¿Ves lo que dice? Lo he trazado yo contigo. ¿Listo? Ahí está el límite. Seguimos delimitando. Este límite que les acabo de comentar, que es el límite posterior de la fosa craneal anterior, simultáneamente, ¿qué constituye? Para la siguiente cosa, que es la fosa craneal media.
el límite anterior. Y entonces, ¿cuál es su límite posterior? Esto. ¿Cómo se llama todo eso? Porque eso ya fue revisado. Esos detalles que le estoy preguntando, ya fue revisado cuando hemos hablado de hueso individualmente. Pero para ahorrar tiempo, jóvenes, lo más mediano, lámina cuadriláteral. Obviamente son otros. Es el borde libre superior de qué hueso? Hueso temporal. Así es la descripción, pero si ustedes quieren recordarlo con más precisión, ¿qué era? El surco del seno petroso mayor. Realmente ahí está, en ese borde. ¿Listo? Entonces, ese es el límite posterior de la fosa craneal media. Y los límites de la fosa craneal posterior se caen por su propio peso. El límite anterior, lo que acabamos de comentar. Y el posterior, la superficie endocraneana de la escama del occipital y obviamente las fosas respectivas, donde está la eminencia cruciforme. ¿Listo? Eso en límites. Ahora, ¿qué huesos entran en la conformación de cada una de las fosas? Papaya. Fuerte. La lámina del senoides. En la fosa craneal media, cuerpo del senoides es lo primerito que debe recordar. Arácnidos y parte de temporal con la cara anterior, con superficie anterior es la porción temporal. ¿Listo, jóvenes? Y en la fosa craneal posterior obviamente va a estar la cara posterior de la porción petrosa y hueso occipital. ¿Listo? ¿Qué falta? Los detalles anatómicos. ¿Qué detalles anatómicos encontramos acá? La lámina cribosa del etmoide, la apófisis cristallari, los surcos transversos que tiene la cara superior de la lámina cribosa del etmoide, obviamente iba a ser el bulbo olfatorio, y acá, desde el techo endocranealmente de las cavidades orbitarias, las impresiones orbitales para los giros y circunvoluciones del lóbulo frontal. Fosa craneal media. Primero, la hendidura esfenoidal superior. Cuerpo de los senoides, agujeros ópticos, surco quiasmático, apófisis crinoides anteriores, posteriores, surco carotídeo y los agujeros que ustedes saben. Entonces, lo nuevo acá, chicos, simplemente son los límites. Los detalles anatómicos que lo tienen que insertar ustedes, ya fue revisado. Simplemente tienen que ubicarlos de acuerdo a la delimitación de cada una de las fosas. Por eso decir que es un resumen, una recopilación. Y aceptar lo mismo. Ahora, cambio externamente, lo mismo, chicos, acá está en colorcitos para que lo puedan identificar. Donde sí de repente van a tener dificultades, chicos, acá termino, es con la descripción de la fosa pterigomaxilar. ¿Sí? Eso que queda pendiente, por favor, lo leen, lo revisan. Y si no está en la capacidad de discriminar en ustedes, pregunten. En la práctica, o cuando estén en el anfiteatro, se acercan y me preguntan. No me voy a mostrar, al contrario, entenderé que es. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? Dale.
No tengo hambre, me dio el café de la cafetería. Hoy sí comía. Hoy sí comía. La próxima clase va a ser marco. ¿Sí? Pero salí, para mí que no suave, queso, yo sé que se le viene la boca. Pero sí, yo lo más importante fue que cero, pues la cocina de la calle de la poder de puta, hasta acá la tenía. Hasta acá la tenía. Vete,